Buenos días. Hoy les voy a mostrar una famosa partida de la historia del ajedrez. Les había mencionado que, en mi opinión, Kasparov es el mejor jugador de todos los tiempos. Básicamente porque estuvo 20 años como número uno del mundo, lo cual es algo extraordinario. Aunque, como él mismo explica en su libro Mis geniales predecesores, él llegó a jugar como jugó gracias a las personas que estuvieron antes que él. Y exactamente antes que él estuvo uno de los mejores jugadores, en mi opinión, de todos los tiempos, Karpov. Anatoly Karpov era un jugador extraordinario. Y un detalle interesante, él fue número uno del mundo, o sea, campeón mundial durante 10 años. Y cuando llegó Kasparov, fue el número 2 a un nivel extraordinariamente cerca del de Kasparov durante otros 10 años. Quitando el hecho de que cuando ya tenía más de 20 años, se convirtió en campeón mundial FIDE. Hay algo interesante en la historia del ajedrez, esperemos que no se vuelva a repetir, donde la FIDE perdió, por decirlo así, el campeonato mundial, ya que Kasparov, al ser tan fuerte, le arrebató ese título a la Federación Internacional. Hoy en día, pues, gracias a Magnus Carlsen tenemos un solo campeón mundial. Pero veamos cómo jugaba Karpov. Esta partida de 1974 contra, en mi opinión y en la de muchísimas personas, el mejor jugador de todos los tiempos que no se convirtió en campeón mundial. Y este es Viktor Korchnoi, que jugó en 1974 contra Karpov para ver quién retaba a Fischer en el campeonato mundial. Y después ganó los candidatos del 78 y del 81, pero en la final perdió con Karpov en ambas ocasiones. Un jugador extraordinario y que cuando tenía 70 años todavía jugaba a un nivel muy muy alto. Pero bueno, esta partida es del torneo de candidatos que ganó Karpov. Y aunque es muy recomendable para jugadores de élite jugar varias líneas, Karpov era un jugador muy, muy estable. Antes de convertirse en campeón mundial, él siempre empezaba con E4. Interesante notar ese detalle. En esa línea, en esta partida, Korchnoi jugó C5, una defensa siciliana. Y después de caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3, llegando a la línea principal de la siciliana, donde se puede jugar A6, una Nagdor, caballo C6, E6 y la que se jugó en esa partida, G6. La defensa del dragón, que debe su nombre a su similitud con la constelación del dragón, por la ubicación de los peones negros. Es una defensa muy muy jugada. Bueno, en esa posición se pueden hacer muchas jugadas, F4, alfil E2, caballo B3, pero una de las líneas más interesantes es alfil E3, que Fischer, aclaramos, consideraba muy interesante y razón por la que no recomendaba jugar la dragón, ya que decía que cualquier jugador competente, o sea, no extraordinariamente fuerte, pero sí no malo, podía ganarle a un gran maestro o a un maestro, ya que el ataque directo que se realiza con el esquema del ataque Samish o con F3 es muy muy interesante y no requiere una estrategia muy profunda. Veamos, básicamente después de alfil G7, F3, caballo C6, dama D2 y enroque corto, en esta posición el plan de las blancas es bien simple. Lanza el peón H y si es capturado o no, lo importante es que el peón va a desaparecer, lo cual va a activar la columna para la torre y después de eliminar con el alfil de E3 el alfil de H6, las piezas blancas entrarán y atacarán al rey negro. El plan es muy muy simple
y muy efectivo. Primero, el blanco evita la idea de 5, desarrollando su alfil. Después de alfil de 7, el blanco continúa con la idea, el plan original, que es H4. A torre C8, obviamente el alfil de C4 no está defendido, por lo que va a una casilla sólida como B3. Caballo E5, un esquema clásico. Y después de enroque largo, la idea de caballo E5 es eliminar el alfil de C4 con caballo C4, y después de alfil por C4, torre por C4, tenemos la idea de las blancas ya casi ejecutada. H5, y después de caballo por H5, G4, caballo F6. Y tenemos una posición clásica que se ha jugado miles de veces. Y aquí Karpov utiliza una idea nueva. Recordemos, estamos en 1974 y esta jugada fue una idea muy interesante. En los esquemas clásicos de la dragón, la idea es hacer algo como alfil H6. Lo que pasa es que la torre está muy bien ubicada en C4, lo que impediría el plan fácilmente, porque habrían temas interesantes para las negras. Además de que hay ideas de hacer torre por C3, que si se tiene que tomar con la dama, destruirían la estructura del enroque blanco, que le da la seguridad a su rey. Y en vez de estar muy sólido, podría estar en problemas. Por lo que las blancas hacen caballo de E2, una idea muy interesante. Y el negro continúa con un esquema normal, que quizá es su problema. Él hace la jugada dama A5, pero siempre es importante preguntarse qué desea hacer el blanco. Y básicamente el blanco tiene una sola idea. Al hacer alfil H6, eliminar el alfil de G7, y al hacerlo, dejar al rey negro totalmente expuesto. Ahora, al hacer alfil H6, el alfil no se puede quitar porque caería la torre de F8. Por lo que hoy en día ya se sabe que la mejor opción, o una opción muy interesante para las negras, es quitar la torre para que a alfil H6 el alfil se pueda esconder en H8. Pero Korchnoi, lamentablemente para él, siguió con una idea muy lógica, que es dama 5, pero permite alfil H6. Él, después de alfil por H6, dama por H6 y doblar torres, considera que su posición es interesante, ya que aparentemente el caballo no se puede mover fácilmente. Pero viene Karpov y hace una idea muy bonita, la idea de torre de 3, preparando la posición para defenderse. Defiende la casilla C3, evitando el plan de arruinar la estructura con el doble sacrificio de calidad, y dejando a las negras con un serio problema de decidir qué hacer. Recordemos que en esta posición la clave es el caballo de F6. Si ese caballo no existe, tendrán un serio problema las negras, ya que las blancas han logrado su objetivo, su plan o su estrategia de controlar totalmente la columna H, y el rey está demasiado cerca de esa posición. El negro, aunque no tenía muchas opciones, comete un pequeño error, torre 4, C5, y las blancas encuentran una refutación inmediata de ese plan. Una jugada muy bonita, basada siempre en el hecho de que el caballo no se puede quitar así nomás, y empiezan con G5. Se amenaza el caballo, que no se puede mover, y las blancas se ven obligadas, las negras, a capturar el peón de G5, que es exactamente la idea de las blancas, ya que después de torre de 5, colocando la torre entre la dama y la otra torre, obligan a su captura. Obviamente, con el caballo no es posible, y no por la captura de la torre, sino por dama por H7,
seguido de dama h8, jaque mate. Entonces las negras tienen por fuerza que tomar con la torre. Y eso permite caballo por d5. Las negras tienen un problema, se está amenazando capturar el peón d7, ganando la torre, razón por la que no se pueden hacer jugadas como dama c5, amenazando mate en c2, y el caballo no se puede mover, porque ya vimos que hay un mate en h7, seguido de dama h8. Entonces después de caballo d5, las negras tienen que defender el peón d7 y hacen torre e8, ya que se han dado cuenta de que, al menos de momento, caballo por f6 permite e por f6 y a dama h7, el rey se escapa por f8 y por e7. El detalle está en que el caballo de f6 está con una terrible presión. Entonces las blancas simplemente hacen caballo e f4. La idea es capturar y después de comer en h7, entrar con el caballo en d5 de nuevo, entre otras ideas. Alfil c6, intentando eliminar el caballo de d5, que es la pieza más molesta ya que presiona sobre el indispensable caballo de f6, permite una combinación muy bonita de parte de las blancas. La idea es muy interesante. Básicamente e5 nace con la idea de bloquear la actividad de la dama en la quinta, ya que después de e5 el negro no puede tomar, porque al eliminar en f6 el peón queda en e5 estorbando. Veamos la línea d por e5, caballo f6, jaque, única a capturar, y ahora las blancas disponen de la idea caballo h5. Con este caballo se amenaza dama g7 mate, y las negras, si capturan, reciben mate con torre g1, razón por la que las negras no pueden capturar el peón. Entonces, después de e5, las negras deciden capturar el caballo en d5, pero e por f6 amenaza mate en 1 en g7, y después de la captura, las negras tenían la esperanza de todavía poder defenderse, ya que amenazan torre e1, razón por la que ahora caballo h5, como vimos antes, ya no funciona. Pero existe, gracias a que la misma columna se ha abierto, otra posibilidad. Dama por h7 jaque, única. Rey h8, y después de dama h8 jaque, las negras se rindieron. ¿Por qué? Porque después de caballo de rey e7, sigue caballo por d5 jaque. Como es jaque, hay que hacer algo. El problema es que el rey no se puede quitar fácilmente. Si se quita a d8, la dama entra en f6, defendiendo después el caballo con excelente posición. Si se va a d7, caballo por f6 y cae la torre. Y si captura el caballo, sigue torre e1. Cuando la columna se abrió para evitar la maniobra anterior de caballo h5, se abrió tanto para el blanco como para el negro. Torre e1 jaque. Si el rey se quita, cae la torre, lo que simplemente deja la posición totalmente perdida. Razón por la que Korchnoi abandonó. Esta es una excelente partida de Karpov, seña muy buena de su preparación. Karpov era, aunque no el principal alumno de Botvinnik, fue un alumno de la escuela de Botvinnik, lo que lo convierte a Botvinnik en el patriarca del ajedrez ruso, ya que además de Karpov tuvo entre sus pupilos a Kasparov, el que consideró su verdadero pupilo, y también a Kramnik y a otros muchos jugadores que, aunque no llegaron a campeones mundiales, fueron muy fuertes. Entre ellos a Dvoretzky, que aunque ya falleció,
fue considerado durante muchísimos tiempos como el mejor entrenador del mundo. Y para terminar, los dejo con esta posición. Kasparov pensaba que podía lograr tablas y con negras hizo G por H4. ¿Qué jugada realizó Karpov? Cuando yo vi esta posición la primera vez quedé fascinado. A ver si alguien puede, si quiere imaginar lo que hizo Karpov. Bueno, espero que les haya gustado esa famosa partida de Karpov. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.